Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido nuevamente a esta serie de entrevistas para el Congreso de Astrogenealogía que va a ser el 3, 4 y 5 de febrero, 100% gratuito y virtual. El día de hoy tengo el placer de estar con Alejandro Méndez Parnes. Él es psicólogo y astrólogo. Bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy contento de estar con vos y de poder participar en el Congreso en febrero, que esperamos que venga mucha gente a mirarnos. Sí, así es, seguramente que sí. Bueno, Ale, ¿querés contarnos un poquito, bueno, quién sos, cómo llegaste a la astrología y cómo llegaste a construir esta visión de la astrología que tenés? Sí, por supuesto. Es un poco rara la cuestión, porque de profesión soy psicólogo originalmente y estaba formado en psicoanálisis y en el psicoanálisis que en Buenos Aires siempre imperó en las últimas décadas, que era un psicoanálisis muy lacaniano. De hecho, hasta he hecho una maestría en toda esa línea y he escrito publicaciones sobre eso, pero a raíz de una crisis personal me topé con un sueño de la adolescencia que tenía que ver con la astrología. Casi como quien no quiere la cosa, empiezo a estudiar astrología para distraerme en un momento un poco crítico y, ¿sabes qué? Generó un impacto tan profundo que mi mirada clínica se modificó. Y claramente el psicoanálisis no me servía o no lograba yo al menos articular la vertiente Mm. psicoanalítica con la astrológica, lo cual implicó que tenía que operar en mí un desplazamiento en mi mirada. Y ahí es donde migro, por así decir, a la psicoterapia junguiana. Y la vertiente de Jung me facilitó de alguna manera no solo repensar mi trabajo como clínico, sino sentirme tranquilo con los conocimientos astrológicos que iba tomando, al tiempo en el que obviamente me gradúo como astrólogo, empiezo a enseñar como astrólogo, empiezo a trabajar como consultor, todo en paralelo, y con los años, vos pensás que ya va más de una década en esto, linkeando las dos disciplinas. Bueno, y ahora ya no se me ocurre pensar y trabajar de otra manera que no es considerando el factor astrológico como clave, ¿no? Y creo que, bueno, es una forma más de captar y de pensar la experiencia de trabajo de una persona que va a un consultorio cualquiera a trabajar sus dramas, sus problemas, su desarrollo, sus pesares. Y la astrología aparece como un dispositivo de intervención y de consulta con una potencia alucinante. Y Mm. muchas veces los procesos de psicoterapia se enriquecen con una mirada astrológica, o a veces personas que simplemente van a hacer una consulta astrológica y encuentran la oportunidad de comenzar finalmente a trabajar otra clase de asuntos. Así que casi como de casualidad tuve el placer de hacer la carrera de astrología con uno de mis mejores amigos que me acompañó y los dos nos formamos juntos. Él después no decidió dedicarse a la astrología y yo sí, pero lo lindo fue que el recorrido fue con él y bueno, siempre con el orgullo de pertenecer a la Fundación Centro Astrológico de Buenos Aires. Ok, y das formaciones, das cursos en el CABA, en el Es Centro Astrológico de correcto, Buenos en el Aires. CABA, exactamente, ahí trabajo como docente de módulos regulares y hace ya más de 6 años que tengo a cargo la parte de astrología humanística, hemos incorporado un seminario de consultoría también, así que bueno, toda la parte más de astrología psicológica, de alguna manera, bueno, estoy como más o menos a cargo de eso o trabajando en esa parte de la formación. ¿Y cómo llegaste a pensar o articular lo familiar en relación a la astrología, ¿no? Muy loco. Para mí es un proceso también de mucho descubrimiento. La astrogenealogía, en mi mundo como apasionado de la astrología, es como muy reciente. No es un tema que yo hubiera investigado realmente demasiado, pero por una cuestión de formación psicológica, uno topa todo el tiempo con la importancia de lo que Freud llamaba la novela familiar, por así decirlo, Exacto. pero que atrás de eso se empiezan a esconder también un montón de otros asuntos, y creo que la línea de astrogenealogía y toda la vertiente ligada a este estudio ha podido captar muy bien y ha entendido que se puede articular incluso con lo astrológico. Eso muestra una vez más el potencial de la astrología, que como disciplina es pero súper amplia
y que realmente conecta con todas las dimensiones de aquello que nos convierte en seres humanos. Y bueno, así que aquí estamos. Y las imágenes parentales, qué pasa con los complejos materno y paterno en procesos de desarrollo, que muchas veces son procesos que aparecen en los casos de consulta astrológica, cumplen un rol también a veces importante, a veces como limitación y a veces como un asunto donde, bueno, si el que está convocado a ayudar a traspasar eso es el astrólogo deberá responder también. Entonces creo que de eso se trata. La ponencia de Ale va a ser, más allá de las imágenes parentales, elaboraciones de los complejos paternos y maternos en astrología. O sea, vos estarías, digamos, abarcando una parte de la astrogenealogía, que es más la vinculada al núcleo familiar, ¿no? Porque la astrogenealogía tiene como muchas dimensiones. Una es, bueno, mi vínculo en infancia con mis padres, con mis hermanos. Otra es la dimensión del proyecto sentido, ¿no? El embarazo, el nacimiento. Y otra es el transgeneracional, o sea, tiene una dimensión sistémica muy amplia, ¿no? Astrogenealogía. Tu ponencia estaría como orientada en esa parte, más allá de las Es imágenes correcto. parentales. O sea, ¿qué serían las imágenes parentales? Uh, en este caso llamamos imágenes parentales a un fenómeno clínico que tiene que ver con el recuerdo de una situación con madre y padre, en sendos casos que vamos a trabajar, cuya imagen, cuya presencia y cuya fuerza tiene un valor de obstáculo al desarrollo personal fundamental. Y lo interesante es que en ambos casos la consulta astrológica está situada en el marco de un desarrollo. Toparnos en el proceso de trabajo con ese límite ofrece también un desafío clave para la astrología, que es, ¿sirve la astrología como un método de elaboración de estos complejos o no? ¿Nos permite hacer un trabajo con ello y a partir de ahí hacernos cargo de nuestro destino y avanzar o vamos a quedar ligados a ese plan familiar inalterable del que nada podemos hacer y tenemos que seguir pagando la cuenta de un otro? Esa es un poco la idea de lo que vamos a estar trabajando. Es una ponencia orientada simplemente a un trabajo en casuística. Lo que Mm. destacamos es la utilidad de la consulta astrológica y del dispositivo, bueno, en este caso articulados con algunos conceptos de la astrogenealogía y de la astrología psicológica, pero donde lo importante realmente es mostrar cómo el entorno de la consulta facilita y opera como un ámbito de trabajo y de elaboración, en este caso de estas imágenes, que son la manera concreta de cómo un símbolo determinado opera de manera anquilosada que nos impide continuar con nuestra vida y hacernos cargo de nuestras decisiones. O sea que está orientado, digamos, a las personas que trabajan con consultantes, ¿no? O sea, el astrólogo Sí, que ya está, digamos, dedicándose a esto. al astrólogo que se está dedicando a esto y al estudiante que no ve la hora de meterse a trabajar con Claro. personas y quiere saber con qué problemas se topa, vamos a hablar de eso. Es que me parece que es una problemática que es muy palpable, ¿no? O sea, está ahí constantemente, ¿no? Esta cuestión del vínculo con la madre, el vínculo con el padre. Totalmente. Funciona ya desde la actividad fantasmática, a veces desde las cosas concretas, pero aquí con un nivel de contundencia que esa imagen permite ser traspolada, ese recuerdo como tal, casi fotográfico, permite ser traspolado a las funciones del radix, con lo cual resulta Mm. muy interesante ver cómo esos fantasmas, bueno, a veces realmente son los que terminan gobernándonos y la astrología como una herramienta de individuación en ese sentido. Wow. Y vas a dar, digamos, los recursos, cómo vos abordaste esos casos. Sí, Em, vamos a hacer, va a ser digamos, una ponencia más de corte testimonial y ajá. como si fuese una cosa de Ateneo Clínico. Ah, buenísimo. Qué interesante. Bueno, así que va a ser el tercer día, ¿no? Porque tiene un cierto grado de complejidad esta ponencia. Sí, me parece que sí, creo que se va a poder o va a tener más sentido la exposición en el marco de una serie de debates donde, bueno, ya haya un nivel de complejidad interesante, sobre todo para no atosigar a aquel que por ahí todavía está Está iniciando su recién iniciando. recorrido. Pero bueno, los curiosos siempre son bienvenidos, desde luego. Por supuesto. Bueno, Ali, me parece re interesante y además, nada, muy novedoso, ¿no? Porque, bueno, vos sos psicólogo, te dedicás a esto, venís investigando como el abordaje de la consulta y,
Y me parece que también es una beta que hay que trabajar muchísimo, ¿no? ¿Qué hacemos ante esas dificultades, esos obstáculos que nos encontramos, ¿no? Y que mucha gente que no es psicóloga, que no es psicoanalista, que no tiene formación, que dice, uy, ¿qué hago con todo esto, no? Como que sienten que capaz los excede. Entonces me parece que va a estar muy bueno también para los que hacen consulta o están recién iniciando, para también saber cómo manejarse en esos casos, ¿no? Como poder Por predecir ese tipo de supuesto, situaciones. totalmente, porque el dispositivo que está operando en estos casos es un dispositivo de corte astrológico, no psicoterapéutico, razón por la cual Claro, se daba la casualidad de que en mi caso yo soy psicólogo, pero le va a pasar a cualquiera que está claro. trabajando con un dispositivo astrológico, ni siquiera te diría astroterapéutico, que también ahora hay toda una corriente allí, ¿no? Pero Mm, entonces creo que, bueno, uno puede no considerar estas cosas y seguir como si nada, o uno puede entender que ahí está el núcleo de la cuestión y que por eso es porque nos vienen a ver, para que podamos mm, ofrecer ese espacio de trabajo. Yo creo que el compromiso con el problema que tiene el consultante no nos puede faltar nunca. Y bueno, mm. en un ámbito de conversación como el congreso que estás coordinando, lo interesante es que podamos intercambiar, o al menos para este tercer día espero, y así va a ser mi aporte, que sucede en la experiencia real de lo que hay en la consulta Mm. astrológica. Así que hablaremos de eso. Qué bueno, me encanta. Bueno, lo espero con muchas ansias, la verdad que va a ser muy interesante y un gran aporte. Así que bueno, nos encontraremos el domingo con esta Así ponencia tan es. interesante sobre las imágenes parentales, elaboración de los complejos paternos y maternos en astrología. Así que bueno, Así es. muchísimas gracias, Ale. Un placer contar con tu presencia en el Congreso. Y bueno, le recuerdo a la gente que todavía no se anotó, que se inscriba en la página congresoastrogenealogía.com, que van a recibir toda la información por correo electrónico. Muchas gracias. Gracias a vos.